Perfecto. Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a la primera conferencia conjunta entre la Universidad de Jalapa y la Universidad de las Américas. En el día de hoy conoceremos el proceso que ha llevado a cabo la Universidad de Jalapa para crear una propuesta de enseñanza de Derecho Corporativo en formación dual. La pandemia ha sido un vector que ha ralentizado algunos procesos y acelerado de manera exponencial otros. Esto último es lo que ha ocurrido especialmente con las empresas. Procesos de transformación digital han avanzado en meses, lo que se esperaba ocurrir en décadas. Lo mismo sucede con el mercado laboral. Las últimas estadísticas chilenas muestran claramente un fuerte traspaso del trabajo dependiente al independiente con todos los efectos legales que ello conlleva. Esto trae aparejado importantes desafíos para las empresas, grandes y pequeños emprendimientos por igual, en que los abogados tenemos mucho que aportar desde la creación de sociedades hasta participar en la estrategia de negocio que les permita hacer crecer de manera orgánica y sostenida sus proyectos. A esto debemos sumar la importante transformación regulatoria que vive Chile, marcada por reformas tributarias cada 2 años y un sinfín de nuevas regulaciones, como por ejemplo en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica y el tratamiento de datos personales. Todo lo cual se encuentra envuelto en el nuevo y dinámico rol que se le exige a las empresas por ser parte de una comunidad. Estos nuevos niveles de compliance y accountability son sin duda alguna un gran desafío para empresas y abogados por igual. Y si esto no fuera suficiente, debemos sumar la acelerada globalización que nos lleva a competir con actores internacionales, tener clientes y proveedores extranjeros y ser incluso regulados por normas internacionales, como es el caso del GDPR de la Unión Europea. Es por esto que hoy, más que nunca, es relevante el trabajo de los abogados corporativos. Por lo que para conocer más del trabajo realizado por la Universidad de Jalapa, quiero dar la bienvenida a la doctora Rebeca Contreras López. La doctora Contreras es maestra fundadora de la Universidad de Jalapa y profesora de Derecho Penal, Política Criminal y Metodología de la Investigación. Es también investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre otros estudios posee una maestría en Ciencias Penales, convención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, maestría en docencia universitaria, convención honorífica por la Universidad de Jalapa y doctorado en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. A su vez, es autora de diversos libros como claves para la aplicación de nuevas metodologías docentes en Derecho inspiradas en el proceso de Bolonia. Sin más, dejo con ustedes a la doctora Contreras. Doctora. Muchas gracias y buenas tardes. Un gusto saludar al decano Daniel Montalvo y gracias por esta presentación. Y también, por supuesto, dar la bienvenida a todos los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad de las Américas de Chile. Nos da mucho gusto el poder realizar estas actividades conjuntas y poder platicar con todos ustedes sobre estos distintos proyectos que en la Universidad de Jalapa hemos estado desarrollando a lo largo ya de varios años. La universidad recientemente cumplió 29 años de existencia, con muchos programas a nivel presencial, pero la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta ahora ha desarrollado más o menos de unos 4 años para acá todos estos proyectos virtuales y mixtos, y el próximo año vamos a ofrecer varias licenciaturas y entre ellas la licenciatura en Derecho, que es de la que voy a permitirme contarles un poco, pues cómo surgió la propuesta y cómo se ha venido desarrollando a partir de distintas implicaciones, tanto disciplinares como curriculares. Voy a compartir pantalla. Ahí me parece que ya se puede ver. Se ve, sí. Ándale esa presentación. Muy bien, ahí se ve. Bien, bueno, esta charla se titula Derecho Corporativo en la Formación Universitaria y específicamente vamos a hablar de esta propuesta curricular dual de la Universidad de Jalapa. En esta, digamos, el desarrollo de esta propuesta se basa en primera instancia en lo que denominamos educación dual. ¿Qué es la educación dual? Bueno, la educación dual plantea la necesidad de formar esto es a nivel de licenciatura, a nuestros jóvenes estudiantes, tanto en la universidad como en la empresa. Y entonces en esta dualidad, la empresa se convierte en un escenario didáctico, educativo más,
en donde los actores educativos desde la universidad se trasladan a la empresa, pero también la empresa empieza a tomar un papel de formadora. Y esto para nosotros es un reto muy interesante porque, así bien la educación dual no es nueva, ya hace muchos años que está planteada a nivel internacional y luego específicamente en México, pues se ha desarrollado sobre todo a nivel primero de formación técnica, en donde hay una vinculación, o más bien las propias empresas piden ese tipo de formación. Pero ya ahora, desde la iniciativa de la universidad, el poder vincularnos con empresas específicas que puedan acoger a nuestros estudiantes que se están formando en esta licenciatura, bueno, pues ya significa un paso más a una formalización de relaciones más simétricas y sobre todo mucho más planeadas y dirigidas de lo que a veces se ha podido hacer. Nosotros tenemos figuras como las prácticas profesionales o el servicio social, pero que la verdad es que han dejado mucho que desear en cuanto a la formación de los estudiantes. En la Universidad de Jalapa tenemos una primera propuesta que es nuestro modelo educativo. Y digo primera propuesta porque en ella hacemos toda una discusión metodológica, teórica, epistemológica sobre cuál es la formación que en general todos los programas de la universidad nos pueden proporcionar y que además nosotros como universidad somos capaces de llevar a cabo y de ver esa formación en nuestros egresados. El modelo educativo se llama EduGestión, tiene como base la formación integral basada en competencias. Pero esa formación integral tiene que ver también con una formación, digamos, compleja, en grande, de lo que el ser humano es. Y por eso nos interesa también desarrollar habilidades de relación humana, habilidades de expresión, habilidades incluso de formación, digamos, emocional en términos de saber encontrar esos equilibrios que toda actividad humana debe de tener. Y por eso desarrollamos también actividades que tienen que ver con la cultura, con la educación emocional que nos permita pues tener todos estos distintos elementos, además de nuestra propia formación disciplinar, fuerte, sólida, que bueno, es la parte como tradicional y cerrada de las universidades. Esta licenciatura, que se denomina así licenciatura en Derecho, es una modalidad mixta. ¿Qué significa esa modalidad mixta? Bueno, pues que nuestros estudiantes llevan una buena carga de trabajo a través de plataformas tecnológicas y en esa plataforma tecnológica pues revisan sus materiales, desarrollan sus actividades, las entregan y en algún punto se presentan y tienen actividad presencial dentro de la universidad y posteriormente en cada una de las empresas que van seleccionando o que los va seleccionando para poder hacer lo que nosotros denominamos las estancias dentro de esa empresa. La currícula es flexible y por tanto hay asignaturas optativas a las cuales le llamamos núcleos de aprendizaje y así el estudiante también tiene la posibilidad junto con sus tutores y coordinadores de seleccionar su trayectoria académica dependiendo también de las intenciones que tenga después de terminar estos primeros estudios universitarios. Esas intenciones pues tienen que ver con las oportunidades laborales y con las posibilidades que tenga de insertarse en ese mercado laboral. Nosotros partimos ahora lo voy a decir, de un diagnóstico inicial. Y en ese diagnóstico nos dimos cuenta que el abogado corporativo se requiere, es necesario, que hay amplios espacios, digamos, de inserción en el mercado laboral, que sin embargo esos abogados corporativos se van formando más bien en la práctica y van desarrollando sus actividades, pues como en muchas áreas del derecho, más por ese trabajo inicial, por esas experiencias iniciales en algún campo específico y luego por especializaciones y estudios posteriores a la licenciatura,
que porque sea formado así dentro de la currícula universitaria. Al menos en la zona donde la universidad está asentada, en México, en el estado de Veracruz, tenemos una formación en la gran mayoría de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, pues muy tradicional, ¿no? Muy enfocada al abogado que litiga, al abogado que trabaja en algún espacio en el gobierno. Y entonces eso hace que todas estas, incluso ramas nuevas, muy interesantes que se están desarrollando en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, pues sean ajenas a la formación de nuestros estudiantes. Lo primero que hicimos fue pensar esta licenciatura, primero sí como una licenciatura en Derecho, no se le cambió el nombre a licenciatura en Derecho Corporativo porque no queremos cerrar tampoco espacios laborales posibles para nuestros egresados, pero sí con un enfoque hacia ese ámbito corporativo. Lo primero que pensamos es en la empresa como una organización. La empresa como un lugar y un ámbito, sí organizado, pero también de conflicto, de relaciones humanas, de interrelaciones tanto en el interior como hacia afuera, que todas ellas requieren pues esa parte y esa intervención en muchas ocasiones del ámbito jurídico. Entonces esto resulta muy interesante. La universidad está hoy mismo desarrollando fuertemente el área en sus distintos programas de estudios organizacionales para poder introducir pues esa visión más estratégica, más, digamos, profesional en cuanto a la gestión de las empresas y de las organizaciones en general. Entonces, la empresa en sí misma, la organización, pues tiene que atender esas relaciones humanas, tiene ese marco jurídico interno, también tiene un marco regulatorio externo, y eso es también bien importante porque nos interesa un abogado que tenga tanto habilidades para desarrollarse en un mercado y en un ámbito local, a veces cerrado, pero también, por supuesto, hacia el exterior y hacia relaciones internacionales. La empresa en cualquiera de sus giros realiza múltiples operaciones comerciales, hay una relación con sus clientes y con la sociedad en general que no podemos dejar de lado. Y por supuesto, hoy en día una cosa fundamental es el poder trabajar sobre responsabilidad social y buenas prácticas. Por desgracia, en muchas de nuestras sociedades latinoamericanas, los niveles de corrupción y los niveles de ilegalidad son muy fuertes. Y entonces a nosotros nos interesa que nuestros egresados efectivamente sean formados en un ámbito de actitud responsable, de comportamiento ético y profesional, que les permita pues mejorar todos estos entornos en los cuales pueda ser acogido cuando ha egresado de nuestra universidad. A partir de esta primera visión, nosotros proponemos, y la hemos desarrollado, decía yo, en muchos de nuestros programas, el diseño curricular. El diseño curricular que hemos seguido tiene que ver primero con un diagnóstico para saber qué es lo que se está demandando, cómo está el mercado, cuáles son esas necesidades sociales que tenemos que ir a cumplir y a resolver en ocasiones con nuestros egresados, a partir de lo cual establecemos un perfil de egreso. Todo el diseño curricular gira en torno a ese perfil de egreso. ¿Y qué es el perfil de egreso? Pues es el compromiso que la universidad asume con todos sus estudiantes. Nosotros en el perfil de egreso lo que vamos a decir es cómo va a egresar nuestro estudiante y cuáles van a ser esas competencias que puede sin titubeos y sin ningún problema desarrollar en su ámbito laboral. A partir de ello se establecen campos formativos, que es lo que ya nos permite el diseño y la propuesta de las distintas asignaturas o núcleos de aprendizaje y que al final les voy a mostrar en nuestra malla curricular. ¿Cuál es el fundamento epistemológico de esta licenciatura en Derecho con énfasis en el ámbito corporativo, empresarial? Lo primero es que la propuesta se estructura bajo el paradigma de sostenibilidad, entendiendo esa sostenibilidad como un equilibrio
entre los ámbitos ambientales, económicos y sociales. A nosotros nos interesa, sí, por supuesto, esa protección al medio ambiente, esa protección a nuestros recursos, esa relación con la naturaleza, pero también nos interesa reducir las brechas económicas, ampliar los espacios y oportunidades de todas las personas, no importa su estrato social, no importa en ocasiones incluso su propia formación escolar. Y entonces este paradigma de sostenibilidad nos da los elementos para pensar más allá de una formación técnica, de una formación instrumental. También, y eso también lo hemos ya trabajado en distintos ámbitos durante varios años, si bien es cierto en nuestros programas de posgrado, ahora lo vamos a hacer a partir de estas licenciaturas en el ámbito, digamos, de la formación inicial en la universidad, con el enfoque interdisciplinar. ¿Eso qué significa? Significa que queremos que nuestros estudiantes convivan. Este es un ejemplo, esta actividad conjunta con una universidad bastante parecida a la nuestra, con la que hemos establecido estos lazos, pues ese interactuar, ese relacionarnos con otras visiones, con otros espacios geográficos, con otras maneras de entender las cosas. Nos interesa que nuestros estudiantes lo hagan, pero también entre las distintas disciplinas. No asumimos la formación en el derecho desde una formación cerrada o estrictamente normativa. Nos parece que esta formación debe ser mucho más abierta, flexible, debe abrirse a esas distintas opciones y posibilidades, tanto disciplinares como metodológicas. Y además también asumimos la necesidad de una visión compleja. ¿Qué significa eso? Pues significa que nuestros problemas hoy en día son muy, muy complejos, tienen muchísimos elementos y muchísimos factores que hay que tener en cuenta. Y por eso necesitamos que estas personas que se van a insertar en un ámbito incluso importante dentro de las organizaciones de toma de decisiones, tengan también esa visión y sepan que las decisiones que toman, así sea en un ámbito muy específico de su vida y sus relaciones jurídicas, va a tener impacto en muchos otros elementos. Y entonces nos interesa que nuestros estudiantes se vayan formando con esas visiones complejas y aprendan a tomar decisiones en esos distintos ámbitos. A partir de esta, digamos, explicación, nosotros elaboramos la primera parte de nuestra propuesta curricular, que es el diagnóstico. La fundamentación, en principio, decía yo, es epistemológica y está basada en nuestro modelo educativo EduGestión, que tiene como base fundamental la formación integral, interdisciplinar, compleja y basada en una visión ética explícita, digámoslo así, fuerte, importante. También sociológica, porque tenemos en cuenta, esperamos tener en cuenta siempre las demandas y necesidades sociales. Sabemos también que estas demandas se van modificando con el paso del tiempo y con el cambio en todas esas circunstancias que decíamos del paradigma de sostenibilidad. Por tanto, nuestros programas se van revisando permanentemente. Nuestros facilitadores buscamos que tengan pues esa formación actual que nos permita pues eso, ir mejorando, ir haciendo las propuestas pertinentes a la hora de desarrollar pues todo nuestro programa de licenciatura. Debo decir algo que no he dicho y que también más tarde lo voy a comentar, que estas licenciaturas tienen una salida lateral que denominamos, porque nuestra Secretaría de Educación así lo plantea, técnico superior universitario. La licenciatura dura 4 años y a los 2 años el estudiante puede tener un título también universitario, pero de técnico. Y ese título de técnico superior universitario le permite ya desde los 2 años insertarse en el mercado laboral. Entonces, este diagnóstico tuvo en cuenta estas dos salidas que tenemos en la licenciatura, tanto el técnico a los 2 años como ya la licenciatura al finalizar los 4 años de los estudios universitarios. Y los referentes que fuimos desarrollando son social, profesional, disciplinario,
dual y tecnológico. El tecnológico tiene que ver con todos estos elementos tecnológicos que se están utilizando hoy ya en la formación de los abogados en las distintas universidades. Claro, ahora con la pandemia se ha exacerbado esa utilización de herramientas tecnológicas, pero para nosotros es un elemento fundamental porque muchos de estos egresados van a trabajar en empresas, incluso desde casa, desde sus lugares de residencia, y a lo mejor las empresas no son empresas que tengan una ubicación física en esos lugares. Entonces sí necesita todos estos elementos, ponerlos en juego para poder tener esa capacidad de desarrollarse laboralmente en todos estos ámbitos. Y desde luego, pues ahí también está el dominio de idiomas, que es fundamental para estas posibles incorporaciones laborales. ¿Qué es lo que, bueno, en principio observamos lo que pasa a nivel de una sociedad inmediata, digamos, de los ámbitos en donde la universidad está asentada y las necesidades que se van formando? Si bien ya dijimos, la licenciatura es en Derecho, el énfasis es hacia el derecho corporativo. Entonces necesitamos formar a estos estudiantes en las áreas fuertes, sólidas del derecho, pero también poder visualizar lo que pasa en los ámbitos comerciales, económicos, incluso financieros. En principio realizamos entrevistas a los posibles empleadores de la región, a los egresados de la propia universidad en el ámbito no solo del derecho, sino también de administración de empresas, de contaduría, que nos dieron una visión bastante interesante sobre esas necesidades sociales. En la región estamos enfrentando momentos difíciles en todos los sentidos, y entonces los planes de desarrollo tienen como fin último aumentar la productividad e impulsar la oportunidad de negocios. Como bien decía el decano, hoy en día por muchas situaciones y por muchas razones, los profesionistas tienen que empezar a emprender negocios y empresas de manera personal, individual, privada. Y entonces se supone que nuestros planes de desarrollo están buscando fomentar esa actividad económica, hacer productivos estos negocios, crear fuentes de empleo. Entonces, ese es un elemento que tenemos en cuenta en este momento en México, en las distintas regiones del país. Otra cosa que nos dimos cuenta es lo que ya había comentado, la necesidad de estos abogados corporativos, que tengan una formación actual, de vanguardia, que tengan una perspectiva global, que tengan competencias para poder trabajar y desarrollarse en estos ámbitos de negocios que son tan competidos y que son tan complejos también en ocasiones. En el referente profesional encontramos que efectivamente los dueños de empresa, quienes dirigen empresas, están necesitando esa asesoría legal, interna y externa. Cada vez más, y dependiendo obviamente de los tamaños y giros de las empresas, se está buscando una asesoría legal externa que les pueda ofrecer como una cartera, digámoslo así, un menú de servicios lo más completo posible. Y entonces esto hace que los abogados tengan una posibilidad de actividad laboral interesante. Al menos en nuestro medio lo que nos hemos dado cuenta es esos abogados que, por ejemplo, montan su despacho, en muchas ocasiones no tienen las habilidades administrativas para dirigirlo, para gestionarlo adecuadamente. Y entonces eso es parte también del interés o de las competencias que interesa desarrollar en esta licenciatura. Otra cosa que notamos es en las bolsas de trabajo de nuestro país hay una solicitud importante de gestores o auxiliares legales. Para eso estaría desarrollada, digamos, todas las competencias de nuestro técnico superior universitario. En muchas ocasiones lo que se está solicitando son estudiantes de derecho o personas egresadas pero no tituladas que puedan hacer esas actividades, digamos, de coadyuvar y de desarrollar actividades de auxilio, de apoyo para los abogados de las empresas, de los despachos. Entonces,
ahí vemos que hay una oportunidad de inserción laboral. Por supuesto, hay una importante necesidad de fortalecer el marco regulatorio de la actividad empresarial. Si bien se han hecho esfuerzos por hacer menos engorrosos todos los trámites que las empresas tienen que desarrollar, la verdad es que sigue siendo impresionante la cantidad de trámites que se tienen que hacer para la persona física de forma individual, pero para las empresas todavía más, ¿no? Y otra vez depende de los giros y depende del ámbito hacia el cual la empresa se desarrolla. Entonces, esta parte también requiere que existan abogados que sean expertos en distintos temas, que decía yo al principio, en muchas ocasiones no se les da en la formación universitaria. Y no es que nosotros podamos dar todos esos temas ni poderlos desarrollar. Lo que nos interesa es más bien dotar a nuestros estudiantes de las herramientas conceptuales, metodológicas, axiológicas, que les permitan resolver esos problemas, que les permitan indagar en todos estos ámbitos en los cuales se hace necesaria su asesoría, se hace necesaria su intervención. En el referente disciplinario, revisamos distintos programas universitarios de derecho. Nos dimos cuenta que al menos a nivel internacional y a nivel nacional, dentro de las consideradas mejores universidades de nuestro país, la formación en derecho se va hacia el ámbito corporativo. Y la mayoría, no sé, el 40% de la currícula tiene que ver con estas asignaturas especializadas en el ámbito empresarial. Aquí nosotros en Veracruz, en el estado en el que nos encontramos, son muy pocas las universidades que tienen esa formación. Decía yo, tanto nuestras universidades públicas como privadas tienen una formación muy rígida, muy tradicional, muy histórica, teórica, a veces enciclopédica, que de alguna manera, bueno, nos ha formado a todos los que estamos en este ámbito del derecho, pero que también nos ha puesto retos muy importantes, sobre todo a la hora de cambiar la manera en que vemos al derecho y en que vemos la práctica profesional. Porque sí requerimos seguramente de 1, 2, 3 años de práctica profesional para en realidad tener las herramientas e insertarnos en estos ámbitos laborales, cualquiera que estos sean. Lo que nos dimos cuenta en estas universidades que consideramos más relevantes es ese énfasis en el derecho corporativo, es además encontrar distintas asignaturas que son nuevas, que son ámbitos emergentes, pero que hoy en día son fundamentales para toda la actividad empresarial. Y entonces de ahí retomamos algunas de esas propuestas. Y se presentó, pues les decía, esta propuesta adicional del técnico superior universitario en gestión jurídica empresarial, que esa es su denominación oficial. Encontramos en este diagnóstico algunos de los temas que preocupan fundamentalmente a las empresas. Estos temas nos dan la pauta para ver que efectivamente hay elementos que tenemos que tener en cuenta. Protección de datos personales, protección de datos empresariales y todo este tema de la filtración y la necesidad de proteger el activo más importante hoy en día, que es esa información, ese desarrollo, las innovaciones que se puedan presentar. Y esto, por supuesto, son temas que al menos acá en nuestro medio no se ofrecen dentro de las licenciaturas. Todos los cambios, hay que tener una formación flexible, incluso estratégica, en el sentido de adelantarse a esos cambios en la regulación o en el propio gobierno. Y entonces nosotros, ni siquiera cada año, a veces después de meses empieza a haber cambios importantes que dejan obsoletos los procedimientos y la manera de tomar decisiones que teníamos. Entonces se necesitan profesionales que puedan ir digamos, a la par o incluso adelantándose a todos esos cambios. La parte que platicaba sobre responsabilidad social y cumplimiento de la ley, bueno, está enfocada en esta preocupación por la ética y el compliance. Toda la parte del desarrollo tecnológico, fusiones y adquisiciones, ya cuando estamos hablando de empresas de cierto
tamaño, de cierta producción, bueno, pues también se requiere todo este desarrollo. El tema de la propiedad intelectual es muy importante. Nosotros ni siquiera a nivel de especialización o de posgrado tenemos realmente programas sólidos sobre propiedad intelectual, un tema que preocupa mucho y que además hay grandes desarrollos a nivel legislativo. Entonces es un tema importante. La relación con inversores, si se dan cuenta, la litigación cada vez va siendo menos. ¿Por qué? Porque hoy se procura, y al menos sobre todo en este ámbito, resolver sin litigio, sin juicio, resolver de otra manera todos los conflictos y si es posible preverlos, ¿no? En ese sentido. Y la responsabilidad social corporativa. Son los temas que encontramos que las empresas les está interesando trabajar y desarrollar en sus funciones. ¿Cuáles serán algunas funciones de este abogado corporativo? Bueno, ahí digamos, las puse a nivel de ejemplo más que otra cosa, pero que sí nos dan la pauta para observar que se trata de un abogado que hace lo que los abogados hemos hecho siempre, pero que va mucho más allá en esas funciones, porque está junto al tomador de decisiones, está junto al que dirime los conflictos o media en esas negociaciones específicas que la empresa pueda desarrollar. Está también protegiendo a los consumidores y está también protegiendo a la sociedad de las propias actividades productivas o de servicios que la empresa pueda desarrollar. Garantiza o debe garantizar el cumplimiento de las regulaciones y las leyes. Debe tratar pues con todos estos clientes, empleados, proveedores, lo cual nos genera pues un ámbito muy diverso de áreas jurídicas que debe de establecerse y que debe conocer, si no ser especialista en todas ellas, por supuesto, pero sí conocerlas para poder gestionar, digámoslo así, todos estos elementos requeridos por la empresa. Y por supuesto debe tener las competencias necesarias para desarrollar un litigio en los tribunales, lo cual también hoy en día requiere habilidades muy particulares que hasta hace poco tiempo no se desarrollaban. ¿A qué me refiero? Bueno, a la argumentación, a la propia capacidad y posibilidad de presentarse en un foro y verbalmente exponer algunas alegaciones que hasta hace muy poco, al menos en México, que íbamos muy atrasados en ese ámbito, pues todo se hacía por escrito y entonces no se ponían a prueba esas habilidades de los abogados. Hoy en día son indispensables. ¿Cuáles son estos campos jurídicos de interés particular? Bueno, pues el propio derecho empresarial, derecho corporativo, derecho comercial y societario, derecho económico y financiero, derecho tributario, derecho penal económico, las buenas prácticas, propiedad intelectual e industrial, protección de datos, entre otros. ¿Qué fue lo más difícil? Para mí, que coordiné este proyecto, lo más difícil fue dejar fuera cosas que desde mi formación tradicional, desde la generación en la cual yo me formé, eran fundamentales para formar a un abogado. ¿Siguen siendo fundamentales? Sí, pero hoy lo más importante es tener abogados que sean capaces de encontrar todos estos referentes teóricos, disciplinares, digamos, de habilidades prácticas en el área que necesiten y en el ámbito que les interese y que sea necesario para su desarrollo profesional. Entonces, estas de acá, pues son las que consideramos dentro de este ámbito empresarial como fundamentales. Y este es el perfil de egreso que se desarrolló para la licenciatura en Derecho. Nos interesan profesionales competentes que sepan tomar decisiones, que sepan argumentarlas y defenderlas, que puedan realizar actividades diversas de asesoría, aplicación, solución de conflictos jurídicos, que tengan conocimientos de los fundamentos del derecho y del derecho corporativo, empresarial, del derecho tributario, del derecho penal económico, que permitan precisamente resolver conflictos y sobre todo preverlos.
y que tengan pues todas estas habilidades propias de un abogado en el momento en que ya hay que enfrentarse a los conflictos en sede judicial. Dentro de ya la propuesta curricular, las distintas etapas que fuimos desarrollando, además el diagnóstico situacional, que es el que les acabo de compartir, pues determinar los perfiles, determinar lo que le llamamos intenciones del programa educativo, que eso nos permite primero establecer este perfil de egreso y luego construir la estructura curricular de la licenciatura y, bueno, en principio del técnico superior universitario. Luego ya se pasa a la etapa del diseño de programas de estudio. De por sí el programa, el proyecto de creación de esta licenciatura siempre es un proyecto colaborativo, conjunto. Hay especialistas que nos ayudan a discutir todos estos elementos. Pero después, cuando ya se diseñan estos programas de estudio, también acudimos a expertos y estos expertos nos van haciendo propuestas específicas ya de cada uno de estos programas, sin olvidar toda la estructura curricular que traemos detrás, todas esas intenciones, toda esa discusión epistemológica y sociológica previa para poderla plasmar en programas de estudio, pues que sean actuales, que tengan materiales que efectivamente formen de la manera en que queremos hacerlo a nuestros estudiantes. Luego se establece la operación. La operación de estos programas es especialmente compleja. Pero si se acuerdan, estamos hablando de la formación dual, es decir, el estudiante está en la universidad y en las aulas, tiene una mediación tecnológica porque va a tener mucho de su trabajo, va a ser a través de plataformas tecnológicas y además tiene que ir a la empresa en donde va a seguirse formando a lo largo de su licenciatura. No son visitas esporádicas, no son pues no sé, acá al menos la típica actividad de un estudiante que está haciendo prácticas o servicio profesional que es contemplativa más que activa, que es vamos a ver qué aprendo, vamos a ver qué pasa, si aprendo a llegar temprano, aprendo a tener un horario de trabajo, pero no tengo más allá de esas responsabilidades, porque además el que recibe a un estudiante tampoco le tiene confianza para delegarle esas funciones importantes. Acá lo que vamos a establecer, estamos estableciendo, es visitas, digamos, escalonadas, como se hace también todo el diseño curricular. Empezar con lo más sencillo, empezar a trabajar hacia objetivos pues, más medidos y poco a poco establecer alguna intervención en nuestros estudiantes que va acompañada de asesores y que va acompañada siempre de un tutor, digámoslo así, que va a estar en la empresa. Esa empresa, por supuesto, tiene que firmar un convenio con la universidad y que ya hay ese avance dentro de nuestro programa. Esa corresponsabilidad, digamos, en la formación de los estudiantes. Luego siempre hacemos el seguimiento y la evaluación. Primero de la propuesta, del diseño. Nuestro filtro principal es pues obtener todos los registros oficiales acá en México para que la licenciatura se pueda ofertar, lo cual ya tenemos, nos llevó varios años de trabajo, pero ya tenemos estos registros. Y luego, una vez que ya está operando el programa, pues vamos haciendo evaluaciones diversas, en este caso, como las que hacemos siempre, tanto en la parte formativa, en la parte ya escolar de nuestros estudiantes, facilitadores, pero en este caso también de lo que estaría pasando en las empresas y del resultado formativo que eso nos va dejando en nuestros estudiantes. Tenemos la visión, primero tenemos el compromiso, pero además tenemos la visión muy clara de que nos tenemos también nosotros como coordinadores, como facilitadores, como acompañantes de nuestros estudiantes. Tenemos la obligación de ser flexibles, de entender los cambios y no solo a nivel, digamos, pragmático de habilidades técnicas que se requieran, sino también a veces de habilidades emocionales, a veces de
Evidentemente, un jovencito que está empezando a formarse en la universidad tiene pues muchos miedos, muchos temores, todavía le falta mucho camino por andar en el ámbito disciplinar y por tanto hay que estarlo acompañando, hay que estar con él y hay que en muchas ocasiones incluso personalizar ese acompañamiento. Entonces, bueno, decía yo, pues la universidad tiene ya 29 años de vida. Muchos de nuestros facilitadores tienen también esta formación tanto académica y de actividades, bueno, como es mi caso dentro de la investigación, pero también de actividades laborales específicas de desarrollo de este tipo de trabajos que nos ayudan pues a entender muy bien todo este proceso. ¿Cuáles pueden ser algunos beneficios para la empresa? Bueno, va a poder participar, digamos, en la formación de sus futuros empleados. Por supuesto, algo importante para nosotros es escuchar al empleador, escuchar esas necesidades que pueden tener. Una de las cuestiones reiterativas es cuando le preguntamos a quienes contratan a nuestros estudiantes, a nuestros egresados específicamente, nos dicen, bueno, pero es que sabe hacer muy pocas cosas, es que no sabe hacer esto, no sabe hacer aquello, no tiene seguridad, le falta mucha información, le faltan conocimientos. Y bueno, si la empresa es de un giro más especializado, pues seguramente le falta todo. Y entonces acá lo que estamos planteando es que la propia empresa nos está dando sus requerimientos, sus necesidades para poder caminar en ese ámbito hacia la formación de los estudiantes. Evidentemente, el estar haciendo estas estancias en una empresa no garantiza el que la empresa lo contrate, pero sí abre mucho esas posibilidades. Además, le da experiencia laboral a nuestros estudiantes que luego al egresar pues ya la pueden utilizar para búsquedas de empleo pues en ámbitos diversos. Esta posibilidad de estar dentro de una empresa pues también nos ayuda a conocer la empresa. Estos estudiantes que tengan a lo mejor la aspiración de trabajar en esa empresa pues ya saben de qué se trata, conocen la cultura organizacional y les será seguramente mucho más fácil insertarse en ella. Por supuesto, creemos nosotros, les da una ventaja competitiva frente a otros posibles candidatos. Y entonces eso es algo importante que los estudiantes deben identificar, deben reconocer y pues aprovechar también. Otra cosa importante para nosotros es fortalecer la responsabilidad social, tanto de la empresa como de la universidad, porque en esta formación compartida podemos nosotros tener esa complicidad, digámoslo así, en esta formación de futuros ciudadanos, de personas productivas, competentes, responsables, que puedan estar dentro de nuestra sociedad ya en unas funciones, pues digamos, importantes de toma de decisiones o de solución de problemas. Y la empresa, por otro lado, puede contar con todos los recursos que la universidad le pone a su alcance para poder tener este recurso humano, capital humano que le permita, pues bueno, desarrollar no solamente sus funciones presentes, sino incluso sus posibilidades de expansión y desarrollo de otros ámbitos específicos. Una vez que hacemos todo esto, se determinan los perfiles. Decía yo que tenemos varias licenciaturas en estas mismas modalidades. Hay una licenciatura en contaduría, pero ya hay otra en marketing digital, en educación también a distancia, virtual, digital, que nos permite pensar en esa formación interdisciplinaria de nuestros estudiantes. Primero, queremos desarrollar estas competencias básicas que a lo largo de estos años en que la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta ha trabajado hacia este ámbito, hemos desarrollado pues bastantes instrumentos, bastante tecnología hacia la alfabetización digital y la alfabetización económica. Y bueno, también decíamos el dominio, por lo menos del inglés,
pero abrir esa posibilidad a otros idiomas que nuestros estudiantes pues, puedan requerir y puedan necesitar. Luego ya están las competencias laborales técnicas que se comparten en la parte inicial de la licenciatura, pero si el estudiante quiere obtener ese título de técnico superior universitario, hay un proceso intermedio de titulación que le permite obtener ese título. Y luego las competencias ya profesionales, que se completa la formación los 2 años siguientes para obtener el título de licenciado en Derecho. Y además las competencias transversales. Tanto las competencias básicas como las transversales se comparten, digamos, entre esta experiencia de nuestros alumnos en las distintas áreas. Y dentro de las competencias transversales se pone especial énfasis a la ética profesional y a la toma de decisiones. Como decía yo, bajo la complejidad, la interdisciplina y la sostenibilidad. No son solo toma de decisiones personales individuales, sino teniendo en cuenta todas las implicaciones que puede tener en el ámbito profesional, social, económico. ¿Cuáles son específicamente los campos formativos de la licenciatura en Derecho? Pues estos que están ahí: pensamiento matemático, fundamentos del derecho, desarrollo sostenible y entorno empresarial, análisis organizacional, derecho empresarial en todos sus distintos ámbitos, los más que pudimos incluir, y la parte de los procedimientos jurídicos, pensando otra vez en las necesidades de la organización, en las necesidades que la empresa pueda tener. Otra vez, insisto, no es con el afán de poder abarcar todo porque es un campo inmenso de posibilidades, sino más bien dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para poderlo trabajar de una manera pues satisfactoria. Y en nuestra estructura curricular tenemos estos ámbitos o áreas formativas, tanto, decía yo, del TCU como de la licenciatura. La formación básica, la formación transversal, que ya veíamos a qué se refiere, y luego, aquí está equivocado, perdón, es invertido, el número 3 es la formación técnica y el número 4 la formación profesional. Y al final, que estas dos se desarrollan en esta formación dual, universidad-empresa. Y al final de la licenciatura hay algunas opciones, algunas asignaturas optativas que, decía yo, permiten al estudiante pues como una especialidad, como poder hacer esa formación pues más particular, más personalizada hacia los ámbitos que les interese trabajar. Y luego voy a dejar de compartir ahora y ver, creo que, no sé si hay algunas preguntas, porque luego me gustaría que trabajáramos sobre la malla curricular, pero si Daniel, si te parece y hay algún comentario, podemos ahora hacerlo y luego ya vamos a la malla curricular. Perfecto, muchas gracias, doctora. Quizá un poco hablar a los estudiantes chilenos que nos acompañan hoy por qué es importante esta charla y este trabajo que hizo la Universidad de Jalapa. Primero yo me quiero enfocar en 2 temas. Tengo muchos temas que fueron importantes de la presentación de la doctora, pero uno de ellos, por ejemplo, es la necesidad que sea una educación interdisciplinar. Nos pasa mucho en nuestro país que se habla mucho del concepto de un buen acuerdo, un mal acuerdo es mejor que un buen juicio, pero muchas veces los propios abogados no saben todo el concepto de finanzas corporativas que existe atrás. Como ha pasado muchas veces en mi carrera profesional, sentarme con un abogado a revisar un balance, un presupuesto y no saben cómo leerlo. Y eso, como bien decía la doctora, sea dentro de una empresa o sea generando un propio emprendimiento, hay elementos básicos de contabilidad, de finanzas corporativas, de estrategia de negocio que son esenciales para el abogado el día de hoy, y no solo esenciales, sino que tener esos conocimientos también le va a permitir extenderse mucho más en su campo profesional. Lo mismo con la permisología, o sea, nosotros somos famosos en Chile por la cantidad de permisos que se nos piden, a pesar de ser un país minero, para abrir para comenzar con una empresa minera se requieren más de 1.200 permisos. Pero es el caso ya más anecdótico, pero nosotros tenemos un nivel de informalidad creciente debido a las trabas que tienen las propias personas, los propios pequeños emprendimientos para formalizarse, que en vez de tener un solo permiso, una centralización de permisos, es necesario ir a distintas partes, y aquí los abogados son totalmente esenciales.
Y también me impresionó mucho esto que la preocupación de las empresas son transversales. O sea, a mí me tocó mucho trabajar con muchas empresas y los temas son exactamente los mismos en toda la región. Yo me atrevería a decir que también a nivel mundial. Y en eso un punto importante es la importancia de los tratamientos de datos. No solo porque se trata de un área importante que está creciendo, sino que al ser una regulación transversal que viene tanto de Europa como de Estados Unidos, si uno se empieza a educar en temas de tratamiento de datos y empieza a conocer esta nueva área del derecho, te permite trabajar desde ya en cualquier parte del mundo. O sea, a mí me tocaba hacer trabajo de protección de datos desde Chile, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, y sin, como se dice, sin moverse del escritorio. Entonces, lo que, más que ver el proceso de entrar a la malla un poco en profundidad, pero es bueno que los estudiantes chilenos, también los académicos, los egresados, conozcamos todos los desafíos que tiene el derecho corporativo ahora más que nunca. Hay muchas oportunidades de trabajo en el derecho corporativo y yo creo que como nunca los desafíos, porque uno se queda con la noción tradicional de derecho corporativo, que era la creación de una sociedad, la negociación de un contrato, un crédito sindicado, que era como lo más complejo de la época. Ahora no, oye, por lo que si pueden hablar con sus amigos corporativos que ya estén trabajando en el mercado, es un tema que viene en alza, con mayores desafíos, y es un rol muy atractivo para el abogado. Pero en ese sentido, con todos estos desafíos que tenemos, doctora, ¿cuáles son los principales retos de enseñar el derecho corporativo a través de la educación dual? Porque vemos beneficios para la empresa, beneficios para los estudiantes, pero ¿cuál es el desafío, los principales desafíos, retos desde el punto de vista de la universidad? Son muchos, son muchos. Debo decir que a mí me preocupa principalmente esta parte, porque nosotros al coordinar este tipo de programas, pues tenemos la necesidad, por ejemplo, de un personal calificado. Y como decía yo, en nuestra región, los abogados que podrían ser nuestros profesores o facilitadores no tienen esa formación específica. Entonces, hoy en día, con estas posibilidades, digamos, tecnológicas, pues tenemos también profesores de distintas partes del país y eso nos permite, pues, allegarnos de ese personal calificado que queremos ofrecer a nuestros estudiantes. Pero ese es un primer reto para mí fundamental. No contamos con suficientes abogados formados, efectivamente formados en el ámbito corporativo. Sí existen experiencias y existen personas que tienen esta práctica, pero trasladar esa experiencia vital laboral a un trabajo ya pedagógico dentro de una formación universitaria no es fácil. Ahora, ¿cómo enfrentamos esto? Bueno, pues lo enfrentamos capacitando también a nuestros facilitadores, ofreciendo una formación pedagógica que también nos permite pues garantizar esas habilidades básicas de las personas que están frente a un grupo de estudiantes. Otra parte que a mí también me parece fundamental y un reto que también me produce luego un poco de temor es la parte de nuestros estudiantes. Decía yo, son personas jóvenes, empiezan muy pronto sus estancias en la empresa. Las empresas tienen miedo de que lleguen estudiantes pues que no sean responsables, que incluso no tengan esa capacidad de discreción que debe tener cualquier actividad profesional, que incluso pueden generar algún problema dentro de la propia empresa. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos estudiantes responsables que comprendan la magnitud y la importancia de esta oportunidad que se les está dando. Pero eso no se logra de un día para otro. Y entonces también ahí estamos planteando ciertas estrategias de toma de conciencia, de entender la responsabilidad que están recibiendo a la hora de abrirles las puertas de una empresa. Esto para nosotros es fundamental. Otra parte también importante, no sé si pase en Chile, pero aquí en México a veces hay una resistencia muy importante que para quienes estudian derecho a entrar a todo este ámbito, lo que hemos llamado el pensamiento matemático. Se van a dar matemáticas básicas, estadística, esta parte ya más tributaria, más financiera, pero hay una resistencia importante en la formación y en los estudiantes, incluso en los profesores que enseñan derecho. Entonces esa parte también me parece que, bueno, la vamos a saldar pues con
un perfil de ingreso bien claro, bien establecido para que pueda pues entenderse, ¿no?, la intención de este programa. Hay que decir, la universidad tiene otros programas de licenciatura en Derecho en una formación pues rígida, tradicional, no flexible, que puede servir muy bien para que tienen otro interés y otras aspiraciones. Y pues el tema de las habilidades, parece mentira, pero a veces las habilidades digitales, los idiomas, también esa es una parte que necesitamos trabajar, la alfabetización académica. Recibimos muchachos que salen, nosotros le llamamos acá de la preparatoria, o sea, esa educación media, que les cuesta trabajo realizar actividades con la computadora y a través, sí, bueno, claro, redes sociales las saben manejar a la perfección, pero cuando les pedimos busquen información suficiente, adecuada, válida para poder resolver algún problema, ya las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Aunque tengamos todos estos medios digitales. Ellos para mí son muchos los retos, pero también sé que primero es, como universidad estamos preparados para enfrentarlos y que lo demás que nos hace falta pues es más bien empezar a operar el programa para poder ir resolviendo todos estos elementos necesarios para operar este tipo de programas. Como decíamos ahí, la apertura está planeada para dentro de un año, entonces mientras tanto estamos trabajando en todos estos ámbitos. Perfecto, doctora, muchas gracias. No, los desafíos son transversales, son muy parecidos a los abogados. Hasta que no entramos los números le tenemos mucho susto, mucho respeto y no entendemos que son bastante manejables, tanto más que aprender artículos de memoria. Y sí, es un desafío interesante, pero creemos que estamos totalmente de acuerdo con ustedes que el futuro, o sea, vemos el caso de los data scientists, que hay muy pocos data scientists abogados, por lo menos en nuestro país, y es un campo laboral que está creciendo muy importante. No veo más preguntas, no sé si tú quieres... algo importante también es que ahora se trabaja en grupos de manera colaborativa. O sea, tampoco tenemos que ser expertos en todos estos desarrollos tecnológicos, matemáticos, que podamos tener que utilizar financieros, económicos, porque generalmente, y por eso la idea de un trabajo interdisciplinario, estamos con expertos o vamos a estar con expertos que nos van a ayudar. Pero como bien decías, o sea, si no sabemos ni siquiera leer un estado de resultados, pues entonces ahí se complican mucho las cosas, ¿no? Entonces, esa es la visión que tenemos en este momento. Parece que más preguntas no tenemos. Tenemos un par de felicitaciones, excelente seminario, en campo muy interesante, desarrollo profesional, pero no sé si quieres pasar a la siguiente parte de tu presentación o perdona, César, adelante. Sí, Daniel, a mí me gustaría que nos platicara aquí la doctora Rebeca. Fíjate que cuando se armó esa licenciatura se contrató a una agencia que hace estudios de mercado a nivel nacional, precisamente para tener un primer panorama, ¿no? Y en digamos, en ese estudio algo pues, que se incluyó fue precisamente entrevistas a empresarios, pues, en una muestra, ¿no? del país, ¿no? Y básicamente hubo, digamos, dos comentarios que nos llamaron la atención y no fueron positivos, ¿no? Y son los que me gustaría que comentara aquí la doctora. El primero fue que ellos no le veían un beneficio de tener a un estudiante, pues, dentro de la empresa, ¿no? Dice, pues yo tengo que poner a alguien de mi empresa, le tengo que enseñar y pues yo no veo en qué pueda yo ganar, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda que decían los empresarios es que, digamos que en este tipo de proyectos no le veían la forma de rentabilizarlo, ¿no? Directamente. Entonces, son dos grandes desafíos que tiene, por ejemplo, en este caso, el modelo de educación dual, ¿no? Entonces, no sé si, doctora, ¿no? Quisieras comentar digamos, estas dos barreras, ¿no? Que se tienen. Sí, pues básicamente un poco lo que decíamos cuando hablábamos de los beneficios para la empresa, pues también hay resistencia. Yo creo que aquí un primer problema es que necesitamos entrar a una cultura de corresponsabilidad. Uno de los grandes problemas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, es su rotación de personal.
Y esa rotación de personal hace que nunca puedan tener como una estabilidad en ese ámbito. Entonces, un poco la idea, pues, es tener aliados y hacer todas estas alianzas estratégicas para que efectivamente sean empresas y empresarios que entiendan esas posibilidades que tienen de tener un personal, pues, digamos, acorde a sus propias necesidades, acorde a sus propias proyecciones de futuro. Entonces, esa parte me parece que es importante. A lo mejor en el mediano plazo sí podamos tener otro tipo de encuestas o de respuestas a esas encuestas en el sentido de decir, de empezar a ver pues cuáles son esos beneficios que la empresa tiene al poder integrar aunque sean estudiantes recién egresados, a personal que ya no necesita un entrenamiento como el que ahora se lleva, que a veces ese entrenamiento sí es un entrenamiento formal, pero a veces es a base de cometer errores. Y entonces, mientras más rápido sea ese proceso de adaptación y de conocimiento y capacitación de sus empleados, pues seguramente eso al mediano plazo será un beneficio enorme. Muchas gracias, doctora. Voy a aprovechar una pregunta, conectar dos preguntas que están acá, un comentario, una pregunta. Primero, Alexia Hernández, que dice que va muy de la mano, porque las dos van con la interdisciplinaridad, que dicen que estudiar Derecho siendo antes auditor con postítulo en Chile te da una entrada al mundo del derecho tributario, que en Chile lo que es muy necesario, no puedo estar más de acuerdo, y se conecta con la pregunta del estudiante de doctorado de la Universidad de Jalapa y docente de la Universidad de la UDLA, que pregunta el objetivo interdisciplinar, que es Alejandro del Río, que le agradecemos su participación el día de hoy, y que pregunta, ¿el objetivo interdisciplinario se obtiene por interconexión de las propias facultades de la universidad o a través de activos externos de la universidad? Se hacen varias estrategias. La primera es el propio diseño curricular. Ahora que veamos todas las asignaturas que están planteadas, no todas son jurídicas, no todas tienen que ver solo con formación en derecho, y entonces desde ahí empieza esa formación interdisciplinar. La segunda, que lo hacemos también en los posgrados, es la posibilidad de ofertar asignaturas que toman distintos estudiantes de distintas áreas. Y eso les permite pues una relación entre ellos y el poder desde sus propias disciplinas, el poder trabajar y relacionarse en esas asignaturas con sus facilitadores. Y la tercera de ellas que la universidad desarrolla de manera importante es toda la vida académica que estamos ofreciendo. Esta actividad específica como conferencia internacional pues está dentro de esa vida académica. Nosotros constantemente estamos invitando a especialistas de distintas disciplinas. Todos nuestros estudiantes están invitados, pero lo más satisfactorio es que muchos de ellos están verdaderamente interesados en todo este trabajo y este desarrollo, no solo de especialistas mexicanos, sino también de especialistas internacionales, que nos dan una visión distinta de las cosas desde su propia experiencia, pero que también nos enseñan, como decía muy bien ahorita el decano, nos enseñan que tenemos casi retos tan parecidos que si empezamos a colaborar, seguro que podremos obtener cosas bien interesantes. Muchas gracias, doctora. Estamos un poco pasados en el tiempo, pero no sé si quiere hacer algún comentario más, alguna propuesta. Creo que le faltaba la malla curricular. Yo creo que tenemos unos minutos más, no sé qué les parece. Sí, quería yo compartirla porque seguramente ahí también, pues a lo mejor hay alguna pregunta y algo que podamos comentar, ¿no? Perfecto. Ahí me parece que ya se está viendo. Y entonces, fíjense cómo nosotros estamos planteando pues estas distintas áreas curriculares. La de formación básica tiene estas 5 opciones, que es estrategias para el trabajo académico, alfabetización académica y digital, y luego lengua inglesa en 3 niveles, ¿no? que estamos proponiendo. Dentro de la formación integral, aunque aquí tenemos ya distintos modelos para la toma de decisiones, asertividad empresarial, ética profesional e investigación interdisciplinar.
Y luego tenemos el área técnica. Estas que estamos aquí planteando dentro de la formación laboral técnica son las que se requieren para esa primera parte intermedia del técnico superior, que lleva, por supuesto, el que también va a salir hasta la licenciatura, pero que tenemos también que desarrollar en ambos niveles, digámoslo así. Matemáticas, probabilidad y estadística, fundamentos del derecho, derecho constitucional y administrativo, procedimiento y técnica legislativa. Algo que encontramos interesante, sobre todo en nuestros egresados, nosotros acá en Jalapa, donde estamos asentados, pues es la capital del estado. Y entonces están aquí el Congreso, y hay muchas personas que trabajan en el ámbito burocrático, en las instituciones de gobierno. Y una de las cosas que nos decían es, bueno, lo que necesitamos de nuestros abogados es que sepan hacer y leer las leyes, ¿no? Y así lo planteaban y es muy curioso. Esa parte de leer las leyes, ¿no? Entonces, nosotros aquí por eso trabajaremos esta parte de la técnica legislativa, de la elaboración de propuestas de leyes, pero también la parte de entender lo que estamos en su momento como legisladores, asesores de legisladores, lo que estamos redactando, lo que significa redactar una ley y las implicaciones que puede tener. Luego tenemos la parte del derecho civil 1 y 2, lo dividimos en 2 cursos. Hay una asignatura que a mí me gusta mucho, que es urbanismo sustentable y empresa, y que tiene que ver con el lugar geográfico espacial en el cual una empresa se va a asentar, que tiene que tener en cuenta el impacto ecológico, social que pueda tener en ese espacio en el cual está trabajando. También una asignatura de sustentabilidad y sus principios filosóficos jurídicos, es decir, no solamente vemos aquí la filosofía del derecho, sino que además lo hacemos desde la base de la sustentabilidad. El marco regulatorio de la empresa, derecho comercial y societario, derecho tributario, la parte de las buenas prácticas y la responsabilidad social, que ha generado también muchos debates. Y luego ya nos pasamos a la parte de la formación laboral profesional, en donde se empiezan también a dar opciones de algunas asignaturas optativas que los estudiantes pueden o no cursar, ¿no? Tienen que ir escogiendo. Tenemos razonamiento legal y argumentación jurídica, derechos humanos internacionales, derecho penal general, derecho laboral y seguridad social, análisis económico, derecho ambiental, derecho internacional, administración y dirección, organizaciones empresariales. Estas son algunas de las cuales ya no van a, sus facilitadores no van a ser abogados, ¿no? Ahí hablaba yo de esa parte interdisciplinar. Comercio internacional, derecho corporativo, sistema financiero, derecho penal económico. Aquí, por ejemplo, que ese es el área, una de las áreas a las que yo me dedico, no vamos a ver derecho penal especial en general, todos los delitos, sino los que son de corte económico, que en el ámbito penal pues tiene una dificultad importante porque ni siquiera en la dogmática penal nos hemos puesto de acuerdo sobre su tratamiento. Entonces esto genera pues un mundo inmenso de preguntas, pero también de posibilidades de desarrollo de nuestros estudiantes. Propiedad intelectual e industrial, bueno, nuestro juicio de amparo, procedimiento administrativo, impuestos, procedimiento civil y mercantil, laboral, y el tema de los medios alternativos de solución de conflicto, que lo pusimos como mediación y conciliación, pero que también tiene una parte importante de la negociación, ya en el ámbito de la parte comercial. Algo interesante en todo esto también es que nosotros trabajamos acá con distintos escenarios didácticos. Decía yo, pues la parte presencial en el aula, la plataforma educativa, pero también un taller de casos prácticos, un laboratorio de justicia digital. Hoy en México se está desarrollando mucho todo el tema de los procedimientos digitales, la justicia digital está en auge, todavía no está funcionando adecuadamente, pero sin duda se requiere que los abogados pues se adentren en todas estas distintas posibilidades y que esto
además genera también algunas complicaciones en términos procesales, jurídicos, que bueno, que tenemos que trabajar. Y dentro de ese taller de casos prácticos, pues tomamos como estrategia pedagógica, didáctica, el estudio de casos, pero para poder confrontar, ¿no?, toda la actividad que hacen nuestros estudiantes con sus facilitadores. Y luego, algo bien interesante que también pudimos desarrollar, me parece a mí satisfactoriamente, que dentro de un año pondremos a prueba y seguramente les podremos platicar en 2 años más cómo nos va, es todos los programas de estancias profesionales. Para el técnico superior universitario se requieren 3. Luego decía yo, en esa salida lateral hay un trabajo, pues digamos, de titulación, que más que un trabajo de tesis como tal, es más bien un proyecto y una intervención dentro de la empresa que los estudiantes pueden documentar y que nos van a presentar como un trabajo final, digamos, para obtener ese técnico superior. Lo mismo pasa con la licenciatura. Al terminar todos sus créditos en esta estancia profesional 6, el estudiante lo que nos presenta es una serie de elementos de evidencia, de reflexiones, de lo que ha sido toda su experiencia en esta formación dual, que es lo que le va a permitir acceder ya al título de licenciado en Derecho. Y decía yo que es muy interesante porque estas estancias profesionales están conectadas. Hay intenciones desde el principio específicas que van a poderse ir desarrollando a lo largo de estas estancias. Generalmente, cuando el alumno va a desarrollar sus estancias profesionales, va a tener un espacio de su tiempo escolar, digamos, en cada cuatrimestre para estar solo exclusivamente en la empresa. Y las asignaturas que lleve en ese momento van a ser a distancia para que no se distraiga de esa actividad profesional. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con nuestros estudiantes de licenciatura cuando hacen su servicio social? Pues que andan corriendo, que a veces el horario de su servicio social en alguna institución o empresa es el mismo de sus asignaturas, de que tiene que estar en la universidad en clase, y o cumplen un lado o cumplen otro. Y no solo eso, baja su desempeño, pero además el estrés que esto tiene. Jalapa en realidad es una ciudad pequeña, pero tiene muchos problemas de tráfico, de congestionamiento. Entonces, cuando los estudiantes tienen que estarse trasladando de la empresa a la universidad en tiempos de mucha densidad vehicular, pues realmente es muy estresante para ellos, es muy compleja la situación. Entonces aquí está pensado para que no tengan que sufrir esas situaciones. Incluso la posibilidad, el estado de Veracruz es bastante amplio cuando tenemos estudiantes que no son específicamente de la capital, que pudiesen estar incluso desempeñando o realizando estas estancias profesionales lejos, me refiero al mismo estado, pero en algunas otras sedes de del propio estado, y que al mismo tiempo pudiesen estar continuando con sus asignaturas en la licenciatura. Entonces eso es muy interesante. Bueno, básicamente eso. Acá el número total de créditos de la licenciatura son 378. No voy a entrar a ese detalle, es un detalle técnico, pero digamos que esa es la propuesta que tenemos. La primera parte para estos núcleos de aprendizaje del técnico superior, y luego ya la formación hasta concluir la licenciatura. Muchas gracias, doctora. A ver, tenemos un par de preguntas de Cristín Bravo. La primera yo creo que para que la contesten ustedes directamente, la pregunta y respuestas, porque son preguntas específicas administrativas del curso, pero la segunda parte es importante porque nosotros tenemos un caso bastante de enciclopedia en Chile, que una vez que uno termina de estudiar, tiene que trabajar aproximadamente 6 meses gratis para el Estado, como retribuyendo los conocimientos. Yo entiendo que en México, al igual que en Estados Unidos, esto no es así, entonces se pueden hacer prácticas tanto en sectores privados como públicos, y creo que incluso más la educación dual tiene apoyo gubernamental, porque hay una ley que regula la educación dual con todos los beneficios empresariales, la regulación laboral que tienen. O sea, hay un incentivo no solo de la empresa y de la universidad, sino que del país completo a avanzar a este tipo de educación, ¿no?
un apoyo gubernamental con una regulación clara. Bueno, en realidad sí ocurre eso, pero sobre todo en lo que son las universidades técnicas, lo que le llamamos los tecnológicos. Hay ciertos apoyos para poder hacerlo. Nosotros como universidad privada, en principio no tenemos esos apoyos y entonces, por ejemplo, las prácticas, incluso en la universidad pública, el servicio social no puede ser pagado al estudiante. El estudiante, si bien no puede ser una empresa privada, no tiene que ser pública, va a trabajar, es cierto, me parece que son 400 horas en ese servicio social sin recibir ninguna remuneración, pese a que tiene costos para ellos. Esos costos que son pues los traslados, el tener que comer a lo mejor en cualquier lugar, lo cual ya implica también un gasto. A veces incluso los insumos o materiales de trabajo, no necesariamente la empresa se los ofrece, sino que ellos llevan sus propias computadoras. Entonces, para nosotros, en el modelo que estamos presentando, no hay ese tipo de apoyos. Efectivamente, existen ciertas becas y ciertos apoyos que hoy se están planteando para los jóvenes, el primer empleo, pero además estas empresas no contratan a nuestros estudiantes. Sigue siendo una formación, digamos, escolar la que van a recibir. Sí hay la posibilidad que reciban alguna remuneración, pero pues eso ya va a depender de cada empresa y de cada situación particular en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, doctora, nos quedó clarísimo. Al parecer no tenemos más consultas, entonces, siendo este el caso, reiterar los agradecimientos a la doctora, a César, muchas gracias, vicerrector. Una disculpa, se nos fue la conexión un momento. Sí, no hay problema. Lo que decía, doctora, es que al parecer no tenemos más preguntas ya. Entonces, simplemente volver a agradecer la excelente conferencia suya, que tenemos un desafío importante también como país, como universidad, nosotros también de hacer estas mismas preguntas que usted de manera impecable la están resolviendo a través de este nuevo producto de educación dual. Y creo que quiero quedarme con las palabras que dijo en la mitad de su presentación, que tenemos que buscar esa sinergia en la medida que podamos trabajar en conjunto en estos temas que nos permita seguir generando mayor conocimiento, mejor formación a nuestros estudiantes, que también sea un aporte no solo a Chile, no solo a México, sino que a la sociedad en su conjunto. Así que agradecerle una vez más. Y no sé, César, si tú quieres dar algunas palabras finales antes de despedirnos. Sí, estimado Daniel, pues nada, agradecerte la oportunidad, ¿no? Sobre todo de compartirlo con la comunidad. Yo considero que muchas de las alianzas de las que estamos hablando y de la parte o de la visión en cuestiones de formación interdisciplinar, pues también radica en que entre las universidades podamos compartir este tipo de tecnologías, ¿no? Entendiendo la tecnología como este conocimiento aplicado, porque actualmente Latinoamérica lo que pues está necesitando, y tú eres un experto en el tema, pues saber que el derecho corporativo y la parte corporativa requiere una gran atención y una gran profesionalización, una por el ámbito ético y sustentable que nosotros vemos necesario y que solo con personas, mujeres y hombres educados de manera profesional, pero por otro lado, también las grandes corporaciones, las medianas empresas y las pequeñas están necesitando de visiones no solo desde el ámbito legal, sino también desde el ámbito de la rentabilidad, del crecimiento, de la expansión, que se vuelven hoy en día necesarias y que ahí, pues lamentablemente sí tenemos un retraso, ¿no? Con nuestros vecinos del norte, con la parte de Europa, de Asia, ¿no? Así que creo que esta es una tarea
educativa universitaria, ¿no? Que vamos a tener y nos da mucho gusto este tipo de relaciones, de charlas, así que pues muy agradecido contigo, con la Universidad de las Américas y bueno, y felicitar aquí a la doctora Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, yo creo que tanto en México como en Chile les damos las buenas noches y las gracias por acompañarnos durante esta interesantísima conferencia y esperamos invitarlo pronto a la siguiente. Ya estamos trabajando en un par de conferencias y diálogos en conjunto con la Universidad de Jalapa y la Universidad de las Américas de Chile. Así que eso, muchas gracias a todos y muy buenas tardes, noches ya. Muchas gracias, Daniel, y gracias a todos que nos acompañaron. Hasta pronto. Saludos, hasta luego.